noches. Nos encontramos reunidos una vez más para continuar con el estudio del libro de Jueces. Pero antes de iniciar, quiero invitarlos a que inclinemos nuestros rostros para presentarle una oración a nuestro Dios Padre Todopoderoso, para que nos guíe a través de su Espíritu Santo en la clase del día de hoy. Inclinemos nuestros rostros. Señor, te damos gracias por esta noche. Te damos gracias, Señor, porque tú eres y has sido y serás el Ebenezer día a día, Señor, para todos nosotros. Que esta clase, Señor, sea conforme a tu voluntad, que el conocimiento, la sabiduría, la iluminación sea sobre nosotros a través de tu Espíritu Santo, Señor. Te lo pedimos en el precioso y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, amigos, buenas noches. Nos encontramos una vez más reunidos para iniciar este estudio que hoy empezaremos desde el capítulo 11 hasta el capítulo 13. Como ustedes podrán ver si revisan sus Biblias, en el capítulo 11 nosotros vamos a empezar con la historia del juez denominado de nombre Jefté. Estos jueces que vamos a ir viendo a través del 11 al 13, y en este en especial con el que vamos a empezar, es una historia controversial. Los jueces que nosotros vamos a ir viendo a través de este estudio va a significar a Jefté, Ibzán, Elón, Abdón y Sansón. Sobre Sansón vamos a iniciar la historia solamente porque la vamos a explicar en la siguiente clase, pero vamos a dar una introducción de lo que es Sansón. Entonces, para empezar explicando lo que es la historia de este juez Jefté, quiero que primero hagamos una evaluación sobre lo que significa esta historia. Esta es una historia controversial, es una historia que ha creado cierta diferencia de opinión. La historia de Jefté con respecto al voto que hace a Dios si le entregara a los amonitas en sus manos es materia de discusión. Sobre cómo vamos a analizar este tema, quiero que lo hagamos desde un punto de vista un poco más profundo para tratar de entender la palabra y el verdadero mensaje. Le hemos pedido al Espíritu Santo que nos guíe el día de hoy para que nosotros podamos tener el verdadero mensaje que el Señor quiere poner en nuestros corazones, en nuestra mente. Jefté, como todos sabemos y lo vamos a ir viendo a través de la historia, es el hijo de una prostituta. Vimos en la clase anterior que ya el pueblo de Israel en ese entonces estuvo inclinado a adorar a esta diosa Astarot. Si ustedes se dan cuenta, todo lo que es el contexto es lo que nos va a entender. O sea, el periodo en el que nace Jefté es un periodo donde se comienza a tener a esta diosa Astarot como una de las principales diosas, donde el pueblo de Israel se dedica a adorarla. Astarot es lo mismo que Afrodita, es lo mismo que Venus. O sea, es la diosa de la prostitución, del sexo. Sabemos que a través de la historia y de lo que hemos estudiado, Afrodita fue considerada, inclusive la convirtieron en una especie de diosa religiosa donde la prostitución era como parte de una adoración a ese templo, al templo de Afrodita. Afrodita es una historia, una palabra muy conocida, de ahí donde viene esa palabra que conocemos con el nombre de afrodisíaco, viene de esa denominación. Entonces, como sabemos que ese era el contexto de prostitución, sabemos que Jefté no nace producto de una madre que se dedicaba a este quehacer, a la prostitución. Es hijo de una prostituta. Pero vamos a ir analizando qué es lo que está sucediendo. Entonces, cuando se supone que él nace de la concepción de una prostituta, es porque los israelitas, en el momento que su padre en específico, en el momento que sucede su nacimiento, su creación de él a través de la unión con esta mujer, es porque vivían en ese momento ese mundo. Los israelitas vivían contaminados y lejos de la voluntad de Dios. Estaban haciendo lo malo ante los ojos de Jehová. Ahora, es importante también tomar en cuenta, para efectos de la traducción, lo que es el alfabeto hebreo. Quiero empezar esto primero, antes de entrar a todos esos detalles, quiero que nos vayamos a la geografía bíblica. En lo que vamos a hablar de Jefté en la tierra que habitó. Jefté es
un israelita que pertenece a la tribu de Gad. Mucho se habla y se menciona Galaad, porque se le considera un galaadita. Pero ¿qué significa esto? Galaad es una zona que se denominaba de esa manera y que comprendía un territorio grande, ¿no? O sea, hay varias ciudades que tienen ese nombre y ustedes podrán ver en el mapa que dice Jabes de Galaad, Ramón de Galaad. O sea, Galaad no era una ciudad específica, sino era una zona que abarcaba muchas ciudades. Entonces, Jefté vivió inicialmente en Mizpa, y en algunos momentos en la palabra de Dios se dice Mizpa de Galaad, o sea, en el área de Galaad, en la ciudad de Mizpa. Es ahí donde él inicia su vida, y después vamos a ir dándonos cuenta que él es desterrado y se mueve a la tierra de Tob. Y su historia está relacionada exclusivamente con el pueblo de Amón, los amonitas. Esta historia controversial tiene que ver con la manera en que se ha interpretado la palabra de Dios. Que ustedes tienen en la pantalla es el alfabeto hebreo. El alfabeto hebreo contiene la letra con la cual he circulado en color amarillo. Ustedes la ven ahí que la he resaltado en color amarillo. Es una letra que también tiene un valor numérico. Esta letra, que también tiene un valor numérico, es la que realmente desencadena todo el conflicto y toda la controversia en la historia de Jefté. Recogí, para aquellos que les gusta estudiar y quieren irse un poco más allá, para demostrar que no estamos hablando palabras propias, inventadas, sino que son parte del estudio de lo que es el alfabeto hebreo. Recogí la palabra con todos los datos, ¿no?, que dice el Strong hebreo 9005, esa es la letra. El valor numérico de esta letra, porque las letras en el idioma hebreo tienen un valor numérico, tienen una manera de pronunciación y un uso como letra también. Esta letra, que tiene el valor numérico 6, que se deriva como una conjunción, se puede definir como la palabra i en español, pero, o la palabra o. Así es como está registrado. O sea, tiene tres conceptos diferentes para que ustedes la puedan usar. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Quiero llegar a que la manera en que nosotros manejamos la palabra de Dios, a través, por ejemplo, de lo que es Reina Valera de 1960, que es la más común, la que mayormente todos usan, y nosotros vemos que la traducción está dada en forma muy adecuada a nuestro lenguaje, ¿no? Pero tiene una orientación y vemos que tiene una manera de ser escrita con un rasgo de la manera en que hablan las personas que viven en España. Las personas que viven en España tienen esa manera de decir vosotros recibiréis, ¿no? Eso no significa que necesariamente el hebreo fue escrito de esa manera. Cuando vamos a ir más adelante nos vamos a dar cuenta, ¿no?, que si usted dice vosotros o yo digo ustedes, no he modificado la manera en que esta palabra fue escrita en hebreo, porque el hebreo no tiene esas características, no tiene esas denominaciones de vosotros, ¿no?, sino tiene una denominación más fría, diferente. Para aquellos que tienen algún conocimiento de hebreo me están entendiendo y están sabiendo, pero para aquellos que no tienen, les estoy haciendo conocer de que el hebreo es un idioma que no tiene una definición precisa y exacta en una sola letra, que una letra puede ser usada como un número, puede ser usada como un valor de un prefijo para enlazar una oración, y su manera de escribir es diferente a la manera en que escribimos. Entonces, tomando en cuenta que las versiones que nosotros usamos están adecuadas a nuestros lenguajes, y dependiendo de qué versión usamos, están hechas de tal manera que vienen con esos acentos, con esos costumbrismos de la persona o del lugar donde se hicieron. Reina Valera es un español y por eso tenemos todo este tipo de definición de manera en que se habla la palabra recibiréis, vosotros, no dicen ustedes, recibirán, ¿no?, o recibieron,
porque simplemente es cuestión de usos y costumbres de en dónde se tradujo. Pero es importante traer a colación en este momento este tipo de cosas, porque una de las variaciones o de los conflictos o de la controversia que hay en la interpretación de la palabra de esta historia está basada en este tipo de cosas. Ahora, nosotros vamos a ver y nos vamos a dar cuenta a través de lo que hemos denominado este alfabeto hebreo. Yo busqué y encontré el versículo en materia del conflicto, que es el versículo 31 del capítulo 11 de Jueces, exactamente. Está aquí la palabra, está escrito en hebreo y lo he puesto y está también en español. Entonces ustedes se pueden dar cuenta que si uno escribe en hebreo, no tiene ni el orden, ni tiene la manera sonora en que nosotros lo hablamos y lo expresamos en español. ¿Por qué? Porque es propio del idioma hebreo en la manera en que se escribe y se usan las palabras. Entonces, imagínense ustedes que toda la palabra de Dios fue escrita, ¿no?, en diferentes tiempos. Entonces, tenemos tiempos antes de nuestro Señor Jesucristo y tenemos tiempos después de nuestro Señor Jesucristo. Y en estos tiempos antiguos, el hebreo tenía una utilidad, una forma en que se venía escribiendo y una manera en que se conocía y se interpretaba. Los idiomas, si usted estudia, los idiomas varían de acuerdo a los tiempos que van avanzando. Van haciéndose ciertas modificaciones o se van adecuando sus conceptos a la realidad en la que ellos se desplazan y viven. Entonces, considerando todo esto y sabiendo que cuando hacemos nosotros ahora el estudio de lo que es el hebreo, qué es lo que significa esta palabra que motivó el conflicto, nos vamos a dar cuenta que puede ser opcional. Y por eso yo aquí les puse todo lo que es el valor numérico y las definiciones de lo que corresponde a la manera en que se puede usar. Y es aquí donde nosotros vamos a notar la diferencia. Y nos vamos a dar cuenta, y esta diferencia la estoy colocando ahorita en la pantalla para que ustedes vean. La Biblia Reina Valera, o sea, la Biblia Reina Valera 1960, que es la que mayormente todos usamos, dice, vamos a leer del versículo 30 al versículo 32. Y dice, y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y por eso lo he puesto lo he resaltado en amarillo y dice, y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos y Jehová los entregó en su mano, ¿no? Vamos a entrar de lleno a todo el capítulo y lo vamos a explicar, pero en este momento quiero que se ubiquen para que entendamos cuáles son las diferencias y los conflictos o las controversias de este tema. Y si ustedes tienen la Biblia de las Américas, que es una Biblia también reconocida, ¿no? Dice así, lo voy a leer. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová o lo ofreceré en holocausto. Observen ustedes cómo hay una diferencia en la manera en que lo escribe Reina Valera y una diferencia en que lo escribe la Biblia de las Américas. Si lo interpretamos, es tan importante esto, conocerlo, porque muchos han llegado a la conclusión de que realmente Jefté puso en holocausto a su hija. Ya lo vamos a explicar y vamos a decir por qué no pudo haber sido eso. Pero aún así, si usted investiga, va a encontrar muchos estudios que digan que sí. ¿Por qué? Porque está escrito en la Reina Valera, será de Jehová y lo ofreceré. O sea, será de Jehová y además lo ofreceré como holocausto. Sin embargo, si usted lee en la Biblia de las Américas, se va a dar cuenta que dice, será de Jehová o lo ofreceré en holocausto. ¿Qué quiere decir?
que será de Jehová es que la pondrá a disposición de Jehová, como sucedió con Samuel, cuando Ana fue y lo entregó al templo y dedicó toda su vida al servicio de Dios, o lo ofreceré en holocausto. Quiere decir de que si va a ofrecer en holocausto, obviamente no estamos hablando ya de una persona, sino podría haber sido que uno de sus animales podría haber salido cuando él llegara y lo ofrecería en holocausto. Esa es la manera en la que está escrito en dos versiones diferentes, que es de uso público. Entonces, si usted hablara, usted le enseña a alguien, le da una instrucción y le quiere enseñar cómo realmente conocer el verdadero mensaje de esta palabra, de este tema de Jefté, se va a dar cuenta, si no revisa, si no se extiende en el estudio de la palabra, puede usted darle una concepción equivocada y eso es lo que tratamos de hacer con estos estudios, tratar de vislumbrar, de abrir, de poder llegar realmente al verdadero concepto, al verdadero mensaje que Dios puso en la Escritura, ¿no? Y ya hemos quedado claro de que las escrituras originales han sido escritas para este tiempo en hebreo. Y el hebreo no tiene esas características lingüísticas de cada manera o de cada traducción que nosotros usamos de acuerdo al de donde vienen, del origen donde vienen. Cada traducción ha puesto su característica propia del lugar donde viene, cómo hablan, cómo se expresan para manifestar. El hebreo es más frío, es más simple, tiene muchos conceptos, una palabra tiene muchos conceptos, por lo tanto el traductor pudo haber usado de uno o de otro. Y nosotros nos vamos a dar cuenta, realmente cuando comenzamos a ver esto, nos vamos a dar cuenta cómo realmente este alfabeto, como ahí lo están viendo, tiene diferentes letras y también inclusive tiene diferentes conceptos, letra por letra y números. Cada letra tiene un valor numérico también. Por eso yo les presenté esto e insisto para que ustedes lo vean. Ahora, esta manera de interpretar como I o como O no solamente es una manera hecha o generada en estas traducciones. Hay un estudio hecho por Ethel William Bullinger, ¿no? Se conoce como la hipótesis de Bullinger, donde él hace un estudio de esto y dice él que puede significar una I o puede significar una O, y ustedes han visto que existen dos versiones, en una donde se pone una I y en otra donde se pone una O. Y además, haciendo un estudio de la palabra, nos vamos a encontrar, y ahí puse yo los versículos, Génesis 41-44, Éxodo 24, Números 16-14, Deuteronomio 3:24, Segunda de Samuel 3:29, Primera de Reyes 18:10 y otras más que hay, donde ustedes se van a dar cuenta que se usó el mismo símbolo hebreo del alfabeto hebreo, donde se interpretó como una O y no como una I. ¿Qué quiere decir? Que de acuerdo a las circunstancias se tenía que interpretar como una O. Entonces, cuando nosotros quedamos claro de que efectivamente existe o hay una diferente manera de poder considerar esto, entonces nos vamos a abrir a que tenemos dos versiones no bíblicas que nos están diciendo de manera diferente las cosas. Sin embargo, vamos a ir un poco más allá de lo que es solo la traducción, solo el uso y el empleo de las palabras del hebreo al español. Vamos a irnos un paso más allá para darnos a entender cuál sería la que se acerca más a lo que es lo correcto, lo que es realmente de Dios. Y por ejemplo, si queremos hacer eso, entonces nos trasladamos inmediatamente al contexto de la palabra, al momento que se estaba viviendo, las leyes que Dios había dado. Recuerden que Dios trajo al pueblo de Egipto para la tierra prometida. Cuando estuvieron en el monte de Dios, ¿no? Él entregó lo que conocemos como el libro de Levítico. Sabemos que el libro de Levíticos contiene la mayoría de las leyes, pero obviamente desde que salieron de Egipto en el transcurso, como lo hemos visto en Números, ¿no? En Éxodo, en Levítico, en Números, nos vamos a dar cuenta que el Señor le entregó un sinnúmero de normas. Y entre una de esas normas que el Señor entregó
entregó normas con respecto a no sacrificar a los hijos, no ponerlos en holocausto, porque esa sí era una costumbre cananea, era una costumbre de los pueblos que ellos iban a conquistar. Por lo tanto, el Señor se preocupó de que la ley sea específica, la ley de Dios sea específica. Jefté viene en un periodo posterior a que estas leyes se han dado. Primer punto. O sea que Jefté tenía el conocimiento de la ley de Moisés o la ley de Dios. Número 2. Jefté era el hombre que estaba trayendo nuevamente de regreso al pueblo a los caminos de Dios. Vale decir que si el pueblo se había desviado, por eso es que casualmente Jefté es hijo de una prostituta, porque era el tiempo de la reina Astarot. Si el pueblo se había desviado, Jefté lo estaba trayendo nuevamente, a los caminos de Dios. Si el pueblo desviado hubiera practicado este tipo de actos de sacrificar a sus hijos, de Jefté para adelante esto no podría volver a ser, porque la palabra dice que los jueces que el Señor nombró hicieron que el pueblo de Israel vuelva a los caminos de Dios. Volver a los caminos de Dios significa cumplir con la ley de Dios. Entonces, no podemos, por un principio básico que Jefté, que sabemos cuando determinemos la historia, ha sido realmente bendecido, viene el Espíritu de Dios sobre él, que él vaya a hacer algo contra las cosas y contra la ley de Dios. Y más aún, porque la ley de Dios dice que el que hiciera o practicar este tipo de cosas debe morir. Entonces, con todos estos preceptos vamos a entrar a la historia con nuestra Reina Valera 1960 y vamos a empezar a leer y vamos a empezar a entender lo que el Señor nos quiere decir en su mensaje. Los invito entonces a que vayamos al capítulo 11, versículo 1 en adelante, y vamos a ir explicando todo lo que corresponde a Jefté. Una historia muy interesante que nos va a permitir a nosotros conocer el verdadero mensaje de Dios. Jefté, galadita. Ya hemos dicho que Galad es una zona, un área que ubica dos, en este caso la tribu de Gad y la tribu de Manaset están ubicadas en el área de Galaad. Es una área, no es una ciudad ni un sitio específico. Era esforzado y valeroso. Sabemos que estas dos características es en todo el tiempo desde que Josué entró, ¿no? Sabemos que Dios dijo: sé fuerte, sé valiente. Era hijo de una mujer ramera. En otras versiones va a decir directamente hijo de una prostituta. Y el padre de Jefté era de Galad, o sea, era de la misma zona donde obviamente él había nacido. Pero la mujer de Galad, o sea, le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. ¿Qué quiere decir? De que el padre de Jefté, a su vez que lo tuvo a Jefté con una prostituta, también tuvo una mujer de Galaad también en forma regular como esposa, y tuvo hijos dentro del matrimonio, y él era un hijo fuera del matrimonio, por no usar otra palabra. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en la tierra de Tob. Recuerden que hemos visto en lo que es la geografía bíblica, él habitó en la tierra de Tob, y cuando inicia la historia están en Mizpa, lo que corresponde al área de la tribu de Gad. Seguimos. Y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. En algunas versiones ustedes van a encontrar que dice hombres ociosos, criminales, con los que salían a hacer algo indebido. La verdad, en lo que coinciden todas las versiones, es que él salía con hombres ociosos, o sea, hombres que no estaban dedicados al quehacer del trabajo, hombres, por decirlo así, no eran hombres que estaban muy dedicados al bien. Obviamente él había sido desterrado, él se había ido de la ciudad donde estaba y tenía que vivir de alguna manera, y esta fue la manera en que él empezó a vivir. Y ahora, caminar y salir con hombres que tenían cierto
desprestigio moral y tenían una vida un poco desordenada, hizo que Jefté formara un carácter, porque vivir en la calle, vivir con las personas no de buen vivir, por decirlo así, hace que las personas se vuelvan duras, hace que las personas puedan ser más estables en los momentos de conflicto. Y así es como sucedió. Dice, versículo 4, aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra los de Israel, y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra los de Israel, entonces los ancianos, aquí ya déjenme decirles, para resumir este momento, los ancianos de Galaad fueron y buscaron a Jefté. Fueron y buscaron a Jefté, ¿por qué? Porque él casualmente era un hombre que había ganado cierto conocimiento de lo que era vivir afrontando circunstancias difíciles, por la manera en que fue desterrado. Y dice, vamos a ir a la siguiente imagen, y dice, ¿no? Y Jefté, como dice, leemos del capítulo 9 al 18, Jefté entonces vino y se entrevistó con el pueblo, con los ancianos de Galaad, y les dijo, y ellos le pidieron que sea su caudillo, que sea él quien los dirija. Y entonces él dijo, y vamos a leer el versículo 10, dice, y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, Jehová sea testigo entre nosotros si no hiciéramos como tú dices. Observen ustedes cómo Jefté es llamado, y en ese momento Jefté todavía no ha recibido el Espíritu de Dios. Todavía Dios no le ha dicho, sí, ve y ayúdalos, ve y dirígelos, sé tú el nuevo juez. No le ha dicho a Dios, pero él acepta el reto, él acepta las circunstancias, porque eso era ser de bien. Eso estaba reconocido como ser un hombre de bien. Entonces Jefté viene en la creencia, y dice bien claro, dice el versículo 11, entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe, y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa, ya sabemos, y envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas. O sea, Jefté vino en fe, donde los ancianos, y le dijo, ¿no? Habló las palabras y dijo que sean delante de Jehová mis palabras. O sea, entregó su fe, su confianza de que haciendo lo correcto, Dios lo iba a respaldar. Y hasta ese momento, sin saber que Dios lo iba a respaldar, él decidió aceptar, no ir en combate con los amonitas, que era un pueblo que ya de plano el Señor tenía para poder, ¿no?, entregarlo en las manos de él. Y cuando continuamos leyendo todo lo que corresponde entre el versículo 9 y 18, nos vamos a dar cuenta cómo inicialmente Jefté envía mensajeros para pedirles que no hagan, que no peleen contra él, que desistan de su actitud. Sin embargo, estos amonitas no lo hacen, y muy por el contrario, Jefté hace en el versículo 19 al 27, nos hace dado cuenta, nos dice a nosotros, le dice a los amonitas, le dice, nosotros estamos habitando en la tierra que nuestro Dios, el Dios de Israel, nos entregó. Y le dice, y por ejemplo, los invito a que vayan al versículo 24, y le dice al pueblo amonita, lo que te hiciere poseer Quemos, tu Dios, Quemos es el Dios de los amonitas, lo que te hiciere poseer Quemos, tu Dios, ¿no lo poseerías tú? Así, todo lo que desposeyó Jehová nuestro Dios delante de nosotros, nosotros lo poseeremos. En otras palabras, si Dios me lo dio, es mío. Lo que tu Dios te dio es tuyo. Así que no me pidas que lo que mi Dios me dio, te lo dé. Eso le está diciendo a los amonitas. Y los amonitas obviamente insisten en querer que ellos son los dueños del terreno donde ellos vivían y quieren irse en pelea con... Y así sucede. Nosotros vemos a través del capítulo 11 que así sucede, ¿no? Y vamos a leer, porque aquí es donde empieza todo lo que hemos hablado de la controversia. Dice, versículo 28, mas el rey de los hijos de Amón no atendió las razones de Jefté, le envió, o sea, no atendió lo que le pidió. Y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté. Recién, en el versículo 29 leemos, el espíritu de Jehová vino sobre Jefté. Y pasó por Galaad y Manasés, y de ahí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Jefté hizo todo esto, y Jefté hizo un voto de Jehová, diciendo,
si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. ¿Qué dice? Y lo ofreceré en holocausto es Reina Valera 1960. Pero ya hemos visto que no solamente es en Reina Valera, es que dice así. Lo hemos visto que en las Biblias de las Américas, si nosotros leyéramos este versículo, diría, será de Jehová o lo ofreceré en holocausto. Entonces cambiaríamos el concepto total de las cosas, como lo interpretaríamos. Sería una interpretación sin dudas y no firme en cuanto a lo que se podría decir. Versículo 32 dice, y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Min, 20 ciudades hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y aquí su hija salía a recibirle con panderos y danzas. Y aquí quiero yo ir explicando, y ella era sola, su hija única. No tenía fuera de ella hijo ni hija. ¿Qué significa? Significa, ustedes hemos estudiado ya anteriormente, que la herencia, ¿no?, familiar es muy importante. Ustedes han visto que la herencia familiar es muy importante porque da continuidad a lo que es el tronco familiar. Inclusive hemos hablado de que Dios dispuso heredad para las mujeres cuando en un principio no lo tenían, para que no se pierda esa heredad que se ha dado por tribus a cada uno. Por eso es que se hace mención de muy específica que ella era sola, su hija única, no tenía otro hijo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que la heredad se podía cortar. Seguimos. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo, ay, hija mía, en verdad me has abatido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Versículo 36. Ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre, concédeme esto, dejadme por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Lo que ella va a llorar, ojo, es necesario observar aquí que lo que ella va a llorar no es la pérdida de su vida, el desarrollo de su crecimiento, su heredad o cualquier cosa que ella podría haber logrado. Ella va a llorar solo su virginidad y va con sus compañeras, o sea, sus amigas. Él entonces dijo, ve, y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. ¿Y qué dice? Y ella nunca conoció varón. O sea, todo está orientado al momento de que estamos hablando de virginidad, varón, ¿no? Está orientado a que no va a haber descendencia, no va a haber continuidad a la familia de Jefté. ¿Por qué? Porque era la única hija. Esto quiere decir que cuando Jefté muriera, su hija, como ya estaba por dedicación a Jehová, no iba a contraer matrimonio, su heredad de Jefté iba a terminar. La familia de Jefté iba a culminar. Todo ese linaje que vino año tras año quedaba y se cerraba la historia con Jefté y la hija de Jefté. Por eso es bien claro cuando dice, y ella nunca conoció varón. Y aún más, vamos a irnos a lo que parece aún más simple, y yo considero que aún es la base mayor de toda la interpretación que estamos llegando a decir que no era parte, que nunca él sacrificó a su hija, sino simplemente fue una dedicación a las cosas de Dios, en la cual se mantuvo soltera, virgen por consecuencia, ¿no? Y dice, versículo 40, y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija del Jefté Galadaíta 4 días en el año. Dice, y se hizo costumbre. ¿Eso qué quiere decir? De que
todos los años iban, ¿para qué? Para de una u otra manera, cuando ellos estaban endechando esta circunstancia, ellos estaban reconociendo que de una u otra manera lo que había sucedido estaba aceptado por Jehová. Si ellas hubieran endechado, o sea, ellas hubieran llorado, se hubieran comprometido, si hubieran reconocido lo que esta acción año tras año, entonces hubiéramos tenido que decir, si hubiera sido que él hubiera sacrificado a la hija, hubiéramos tenido que decir, y el pueblo de Jehová continuó haciendo lo malo ante los ojos de Jehová. Y eso no sucedió, porque después de la batalla, Jefté quedó como juez por muchos años más, que lo vamos a ver en la palabra, y cuando Jefté murió, nuevamente después el pueblo se desvía. ¿Eso qué quiere decir? Que durante el periodo de dominio, durante el periodo que Jefté ejerció como juez de Israel, el pueblo volvió a los caminos de Dios. Volver a los caminos de Dios significa que en ese momento el pueblo está cumpliendo con la ley de Dios. ¿Y qué dice la ley de Dios? Vamos a ver aquí. La ley de Dios dice la palabra, el Espíritu de Dios vino sobre Jefté. Si el Espíritu de Dios vino sobre Jefté, quiere decir que Jefté estaba haciendo lo bueno ante los ojos de Jehová. Y hacer lo bueno ante los ojos de Jehová no es ir en contra de la ley de Jehová, es ir en cumplimiento y en obediencia a la ley de Jehová. Entonces, la ley de Jehová para la ley de Jehová, sacrificar el sacrificio humano y sobre todo el sacrificio de los hijos es contra la ley de Dios, es abominable y se paga con la muerte. El dios de los cananeos, el dios de Moloch, es el que hacía esto. En Levítico 18:2, 22 y 3 dice ahí que el que practica este tipo, ¿no?, de sacrificio de hijos o sacrificios humanos debe morir. Eso significaba que si Jefté hubiera sacrificado a su hija, debió morir. No pudo haber continuado siendo juez. El pueblo, por mandato de la ley, tenía que apedrearlo, tenía que matarlo. Entonces, si el pueblo lo mataba, entonces el pueblo estaba haciendo bien y Jefté hizo mal. Tendríamos que haber registrado eso en la Biblia. Pero sin embargo vemos que el pueblo nunca registró, muy por el contrario. El pueblo comenzó a solidarizarse con el voto de él cuando iban a endechar a su hija por todos los años, por 4 días, por el voto que se hizo. ¿Qué significa? Que ellos caminaron conforme a la voluntad de Dios, o sea, cumpliendo y obedeciendo la ley de Dios, porque nunca sacrificaron a la hija de Jefté, sino la entregó al servicio de Jehová, como Ana entregó a Samuel. Deuteronomio 12:31 dice que este acto es abominable para Dios, no lo detesta, no lo quiere, muy por el contrario, despierta su ira, la ira de Dios, el castigo de Dios. Y en 18:10 dice que no debe existir en el pueblo que sigue al Dios de Israel un hombre que practique esto. O sea, no puede, dice bien claro en Deuteronomio 18:10, vivir un hombre dentro del pueblo de Israel que practique este tipo de sacrificios. Consecuentemente, si el pueblo de Dios con Jefté volvió a los caminos de Dios, no puede bajo ninguna circunstancia haber sacrificado a la hija que él tuvo. Definitivamente, desde mi punto de vista en este estudio que hemos hecho, Jefté dedicó su hija a los servicios de Jehová. Jefté no tuvo más descendencia. La línea familiar de Jefté terminó ahí. Y esa familia desaparece de la faz de la tierra, porque no hay más descendencia que continuar en cuanto a Jefté. Y eso es lo que a él le causa gran dolor en su corazón, que toda la línea familiar se terminara con él. ¿Por qué? Porque su hija fue la que ofreció. Por eso es que se habla de virginidad, por eso es que se habla de endechar año tras año, costumbre, y estamos hablando de que el pueblo estaba en los caminos de Dios durante el ejercicio como juez de Jefté.
Esto es para mí definitivo en cuanto a lo que es la interpretación correcta de esta historia que ustedes van a encontrar de manera muy conflictiva o muy controversial en diferentes formas. Aún así, vemos que la Reina Valera, como es una traducción de muy antigua, de 1960, no ha sido actualizada, pero vemos que en la Biblia de las Américas se cambió la letra I por la letra O. ¿Por qué? Porque se hizo un examen tal vez mayor del contexto, porque el hebreo no tiene la característica de recibiréis, vosotros, ¿no? Haguéis, muchas terminologías que se usan propia del idioma con el que se tradujo. El hebreo es más seco, más frío, una letra o un símbolo significa un número, significa una letra, es una conjunción, puede servir para unir dos oraciones, y estas oraciones pueden ser unidas con una I o con una O, como lo hemos visto, como que inclusive existe un estudio, ¿no? Dado por Bullinger, que era la máxima autoridad en Inglaterra en ese entonces, en los años 1800. Y así es como la historia de Jefté prácticamente vendría a culminarse en la parte controversial. Y seguimos, ¿no? Y nos damos cuenta que aún después de esto, cuando ya Jefté regresa victorioso, la tribu de Efraín, los israelitas, parte de la tribu de Efraín, vienen, en el capítulo 12 vienen, lo leemos, si ustedes leen detenidamente, se van a dar cuenta de que ellos reclaman a Jefté, por qué Jefté fue a pelear y no los llamó. Ya hemos visto que también sucedió con Gedeón, pero en este caso aquí ellos entran en conflicto y inician una batalla, los de Efraín, con lo que vendría a ser la tribu de Gad, o sea, Jefté en ese entonces. Y se ve que Jefté, dice, si usted lee el capítulo 12, del 1 al 7, dice, Jefté obviamente los venció a los de la tribu de Efraín, ¿no? Y en ese entonces murieron de la tribu de Efraín, dice la palabra de Dios, dice 42,000. Si usted lee en el versículo 6, dice, entonces le decían, ahora pues di Shibolet, y él decía Sibolet, porque no podían pronunciarlo correctamente, tenían un problema de cómo hablaban, y le echaban mano y le degollaban junto a los vados del Jordán, y murieron entonces de los de Efraín 42,000 hombres, producto de este conflicto interno que hubo entre la tribu de Efraín y la tribu de Gad con Jefté, posterior a los hechos de haber sido ya vencidos los amonitas por Jefté. Y dice la palabra, y Jefté juzgó a Israel 6 años. O sea, durante 6 años siguientes, después de haber exterminado de haber conquistado, de haber muerto a los amonitas, de haber puesto orden a la sublevación de la tribu de Efraín, Jefté muere y es sepultado en una de las ciudades de Galaad. No especifica en cuál de todas, pero es sepultado ahí. Y así es como termina la historia de Jefté, y nos damos cuenta que estos años siguientes Jefté trajo al pueblo, por eso es que el Señor le dio la victoria no solamente con los amonitas, le dio la victoria con la tribu de Efraín. ¿Por qué? Porque realmente Jefté hizo lo bueno ante los ojos de Jehová y el Espíritu de Dios estaba sobre él, como lo indica. Continuamos en el capítulo 12 y nos vamos a dar cuenta que se habla rápidamente y se sigue pasando los años en la historia, en una cosa muy rápida. Se habla de 3 jueces más y se dice que estos jueces juzgaron, el primero Ibzán 7 años, el segundo Elón juzgó 10 años, y de ahí vino Hilel, que también juzgó 8 años a Israel, ¿no? Y todos murieron y continuó la historia. Nos vamos al capítulo 13. Y después en el capítulo 13, nos vemos que empieza con lo que se llama el nacimiento de Sansón. Los hijos de Israel, dice, volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Miren qué importante es eso, porque en cada momento que nosotros leemos, en el capítulo 12 inclusive, cuando empieza con estos jueces, siempre se habla de que volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. O sea, estuvieron nuevamente haciendo lo bueno. Con Jefté estuvieron haciendo lo bueno y nuevamente regresaron a hacer lo malo. Y nuevamente después de eso lo malo y nuevamente regresaron a hacer lo bueno. Y así sucesivamente hasta que llega el momento en que empezamos lo que es la primera parte
de la historia de Sansón. Una historia muy conocida, una historia que la hemos visto en la televisión, pero hoy vamos a conocer la historia que la palabra de Dios nos dice a nosotros con respecto a Sansón. Y empieza esta historia desde el nacimiento de Sansón. ¿Y por qué empieza desde el nacimiento? Porque el Señor lo escogió aún antes de que esté en el vientre de su madre. Acá nos vamos a dar cuenta que dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en las manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. Y a esta mujer apareció el ángel de Jehová, y le dijo: he aquí, tú eres estéril, y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. ¿Se dan cuenta ustedes cómo el Señor, en el caso de Sansón, es un hombre que fue llamado antes del que esté en el vientre de su madre? Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Ya los filisteos tenían 40 años y él recién va a nacer, Sansón. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, un varón de Dios, y vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre, y me dijo: he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda. ¿Qué quiere decir? Que no solamente el niño iba a nacer, fue llamado antes de empezar en el vientre de su madre. Antes de que esté en el vientre de su madre, Sansón ya había sido llamado por Dios, ya había sido escogido para que sea el que iba a liberar al pueblo de Israel de los filisteos, sino que también a su madre le pide que se aparte, que se consagre a Dios antes de tenerlo a él, y se vuelva nazarea también, ¿no? Por eso es que le dice: no bebas vino, sidra, no comas cosa inmunda, porque este niño será nazareno. O sea, que tu cuerpo sea limpio y consagrado a Dios, porque el nazareo lo que significa ser consagrado a Dios, ajeno a todas las cosas que rodea ser nazareno, es básicamente ser consagrado exclusivamente a Dios. Y eso es lo que le pide que ella haga para tener el hijo. Y eso hace, vemos después que empezamos a leer, que efectivamente el esposo inicialmente no le cree, o le pide que también quiere hablar con este ángel, y el ángel vuelve a venir nuevamente ante la mujer, dice acá en el versículo 9, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, ¿no? Y nuevamente se ve en este caso que Manoa le pregunta y le dice: ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo: yo soy. ¿Recuerdan este término, yo soy? Entonces Manoa dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: la mujer se guardará todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda, y guardará todo lo que le mandé. Entonces Manoa dijo al ángel de Jehová: te ruego nos permitas detenerte, que te preparemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: aunque me detengas, no comeré de tu pan. Mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoa que aquel fuese el ángel de Jehová. Seguimos. Y dice: y Dios dijo a Manoa, ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre, para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y él en el versículo 18 dice: es admirable. Aquí tenemos uno de los nombres que el mismo Dios le comunica, y es admirable. 19 dice: y Manoa tomó un cabrito e hizo el holocausto. Y en el versículo 20 leemos de que aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron a tierra. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová. En ese momento, con ese milagro, que ve que el ángel sube en lo que es la ofrenda que estaba él presentando, este holocausto, se da cuenta que realmente fue el ángel de Jehová. Y dice el versículo 24: y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón.
Y el niño creció y Jehová lo bendijo. O sea, ya sabemos que desde antes de su concepción y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Esta calidad de nazareo, es el concepto de ser nazareo, no está dado de manera conceptual en un diccionario. Esto está definido tal cual en la palabra. Si nosotros nos vamos a Números capítulo 6, nos vamos a dar cuenta que en Números capítulo 6 nos dice quién es un nazareno y qué es lo que debe abstenerse un nazareo. Un nazareo debe abstenerse, y ahí nos da en Números capítulo 6, si usted está interesado en conocer específicamente cuáles son todas las cosas que debe hacer una persona que vive como nazareo o hace un voto nazareo, está escrito en Números capítulo 6. Ahí lo pongo en la pantalla. Les he puesto los versículos que realmente corresponden, como abstenerse del vino, vinagre, uva, licor de uva. Tampoco la fruta se puede comer, y entre esos también se incluye que no se afeite la cabeza con navaja. ¿Eso qué quiere decir? De que la manera en que Sansón se conoce la historia a través de Dalila y todas estas cosas que más adelante vamos a ver, del corte de su cabello y todo, no tenía que ver específicamente con la condición de su fuerza, y nunca lo tuvo. ¿Por qué? Porque era solamente una condición para ser apartado a Dios, ¿no? Pero Dios, de una u otra manera, ya lo vamos a ir viendo en la historia, cómo el Señor conduce esto a Sansón, de tal manera que al final Sansón logra el objetivo para el cual Dios lo llamó. Dios lo llamó, lo escogió, y al final vamos a ver cómo Sansón cumple con lo que Dios ha dispuesto, el propósito de vida de Sansón: pelear y vencer a los filisteos. Hermanos, les agradezco su atención. Espero hayamos comprendido estos mensajes de Dios el día de hoy, y los invito a que me acompañen el próximo martes a las 8:30 de la noche. Gracias por su atención, y los invito también a compartir esta clase con todas las personas que deseen. Gracias y Dios los bendiga. Escucha, Israel, tu pueblo, mi Señor. Tú que nos diste la vida, nos diste